En esta preciosa tarde tenemos un tema, gloria al Señor, un tema muy eficaz, la humillación de un pueblo escogido por Dios. La humillación de un pueblo escogido por Dios. De eso vamos a hablar en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Muchos conocemos la historia, ¿verdad?, de cómo Dios fue formando, ¿verdad?, o creando su pueblo de Dios, Israel, que de ahí también salimos, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, la iglesia, un pueblo santo también, sin mancha y sin arruga. Entonces la humillación de un pueblo escogido por Dios, y todos sabemos la historia de que el pueblo de Israel fue a Egipto. Allí ya Dios se lo había anticipado a Abraham, que el pueblo pasaría un proceso allí, y de allí entonces Dios recoge a su pueblo por mano de Moisés, el libertador, gloria al Señor, y lo lleva a Dios por medio de un desierto, ¿verdad?, a su tierra prometida, donde antes Dios le había dado principios, le había dado las leyes, gloria al Señor, la ley mosaica, llámese ya Pentateuco, la Torá, o la ley de Moisés, como le conocemos, ¿verdad?, gloria al Señor, donde proviene lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, ya el pueblo organizado allí, ya el pueblo, bendito sea el Señor, que incluso antes de Dios liberar al pueblo de la cautividad, de la opresión, del gobierno que estaba gestionando en ese entonces un faraón que no conoció la historia de José, en otra palabra, que no fue agradecido con lo que hizo este hombre de Dios a favor de su pueblo en un tiempo de crisis, donde cuidó al pueblo, donde cuidó, gloria al Señor, ¿verdad?, que tanto al pueblo de Egipto como otras naciones de que perecieran por la hambruna que había de venir. Bendito sea el Señor, pero a este faraón no le interesó eso, y entonces temió al ver el crecimiento del pueblo. ¿Y qué hacía el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, según Éxodo capítulo 2, versículo 23 en adelante, dice que gemía ante Dios, dice que clamaba ante Dios, y de eso vamos a hablar en esta preciosa tarde, aleluya, de la humillación de un pueblo escogido por Dios. Y el pueblo estaba gimiéndole a Dios, y Dios visitó a su pueblo cuando llamó a Moisés, dándole instrucciones de cómo iba a liberar el pueblo de la opresión de Egipto. Poderoso sea el nombre de Cristo. Y vemos la maravilla que pasaron allí, como Dios obró por medio de mano de Moisés, gloria al Señor. Y ahora el pueblo ya tiene unos cuantos siglos, años, precioso Jesús, en su tierra prometida, disfrutando, y ahora le toca el reinado de Salomón, el hijo de David, y dice así la palabra del Señor, versículo 11 del capítulo 7, un versículo, ¿verdad?, capítulo y versículo muy reconocido, el versículo 14 especialmente, y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, oiga que dice, fue prosperado. Wow. En otra palabra, esto nos dice que cuando nosotros trabajamos bien para la casa de Dios y para nuestra casa, gloria al Señor, conforme a la dirección de Dios, vamos a prosperar. Amén. Vamos a progresar, vamos a avanzar. Y dice: y se apareció Jehová a Salomón de noche en un sueño, ¿verdad?, y le dijo: yo he oído tu oración. O sea, Salomón estaba orando para que le diera dirección de su casa, del templo, gloria al Señor, el templo Jerusalén, que hoy vemos, se reconoce mundialmente, donde se hace mucha visita allí, gloria al Señor, y van mucho a orar
al muro de las lamentaciones allí, y esto viene desde este tiempo. Dice, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, casa de oración, casa de reconciliación, casa de restauración. Si yo cerrara los cielos, oiga bien, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, dice Dios, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si anduviere pestilencia a mi pueblo, si viniere pestilencia a mi pueblo, enfermedad. Dice el 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dice el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. O sea, en ese lugar que Salomón levantó para Dios, porque, ¿verdad? Gloria al Señor, el templo de Dios andaba de pueblo en pueblo, o de lugar en lugar, gloria al Señor, hasta que David se había propuesto, ¿verdad? Y Salomón le dio seguimiento a que Dios tuviera una morada, o sea, la casa de Dios estuviera permanente en un lugar, y se escogió Jerusalén, así como se le llama al templo, gloria al Señor, Jerusalén, que significa posesión de paz, donde está la paz, o se ministra, ¿verdad?, de la paz de Dios, de la reconciliación de Dios. Y le damos gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad?, por esta palabra, aleluya, y este mensaje que el Espíritu hace ya como 3 semanas ha traído a mi corazón para compartirlo con la audiencia, la humillación de un pueblo, gloria al Señor, escogido por Dios. Y cuando aquí hablamos, o la Biblia habla de humillación, habla de reconocer, amén, gloria al Señor, de reconocer. Cuando alguien se humilla ante alguien, le está dando, ¿verdad?, lugar al otro, le está dando, bendito sea el Señor, preferencia, o dándole su preferencia a otro en un sinónimo de humillación. Entonces, en la Biblia, ¿verdad?, gloria al Señor, y para los cristianos que seguimos la palabra de Dios, que estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad?, gloria a Dios, que tratamos de vivir con la ayuda del Espíritu Santo la palabra de Dios, entonces entendemos cuando se habla de humillación, se habla de reconocimiento ante Dios. Aleluya, de un reconocimiento ante Dios. La Biblia dice, humillado ante el Señor y Él os exaltará, dice Santiago. Gloria a Dios, porque a Dios le gusta que su pueblo, ¿verdad?, y que todos aquellos que se acercan a Él le reconozcan que sin Él nada podemos hacer, sin Él hay cosas que no podemos lograr, hay situaciones, hay problemática, hay, bendito sea el Señor, como lo vimos en el pueblo de Israel en Egipto, cuando Dios mandó, ¿verdad?, la plaga, los juicios a Egipto, y cómo Dios cuidó de su pueblo, que le reconoció a Él, y dice que Dios reconoció a su pueblo Israel, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que había jurado por sí mismo a favor de ese pueblo, que Él levantaría, que Él santificaría, que Él guardaría, gloria al Señor, que Él protegería, que Él, bendito sea el Señor, iba a estar a favor de ese pueblo por los siglos de los siglos, porque así a Dios ha hecho pacto con su pueblo Israel. Entonces, la humillación de un pueblo que, ¿verdad?, gloria al Señor, escogido por Dios. Entonces, el pueblo muchas veces enfrentó muchas situaciones, calamidades. En el tiempo de Gedeón, podemos visualizar allí en el tiempo de Gedeón, ¿verdad?, el pueblo se desenfrenó, el pueblo dejó los principios de Dios, el pueblo apostató, el pueblo se declinó de su principio, de la palabra, la ley, de los sacrificios a Dios, y esto le trajo consecuencias de 7 años de hambruna, de problemas donde, gloria al Señor, los moabitas
donde los hijos del oriente, aleluya, los amalecitas, los hijos de Ser, se levantaron contra Israel y dice que devastaban al pueblo. Vino hambruna, dice que el pueblo empobrecía a causa de que los madianitas venían cada vez que el pueblo de Dios sembraba. Cuando venía el tiempo de la cosecha, dice que venían un número como de langosta contra ellos y el pueblo se escondía en cavernas, se escondía en cuevas, porque cuando no tenemos la presencia de Dios, vemos como Adán cuando pecó, cuando cometió lo que cometió, se le esconde a Dios, ¿verdad? Y se esconde. Entonces el pecado hace que nos escondamos de Dios, el pecado hace, gloria al Señor, que nos apartemos de Dios, ¿verdad? Que el enemigo se aproveche de la vida del ser humano y eso no es lo que Dios quiere de su pueblo, de todos aquellos que le buscan, de todos aquellos que le agradamos, ¿verdad? Gloria al Señor, que le buscamos en espíritu y en verdad. Entonces, dice que el pueblo clama a Dios, se humilla. Capítulo 6 y 7 de, bendito sea el Señor, de Jueces, habla esta historia, que el pueblo clama a Dios, se humilla ante Dios. Y Dios entonces manda a su ángel, pero antes de mandar al ángel le manda un profeta y le dice, recuerden que Dios los sacó de Egipto, los sacó de casa de servidumbre y lo ha traído y le ha dicho que no adoren otros dioses porque hay consecuencias, ¿verdad? Gloria al Señor, la idolatría y uno de las leyes, de los mandamientos de la ley, era no adorar a dioses ajenos, ni hacer imagen de ellos, como vemos que Dios manda a Gedeón a derribar el altar que tenía su padre. Entonces, Dios, en medio de esta humillación, le trajo una victoria al pueblo. Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos. Dios quiere humillación en nosotros, su pueblo. Dios quiere que usted, amigo, amiga, familia que me escucha, usted que me está visualizando, que haya una humillación. Gloria al Señor, que reconozcamos el poder de Dios, que reconozcamos la gloria de Dios, que reconozcamos nuestro mal. El pueblo reconoció su mal. Ahí lo que había, el desaliento, la gente escondida, como hay mucha gente escondida hoy porque lo está buscando el pretamita, porque le falló a fulano, porque le falló a fulana, porque le falló a mengano, porque no quiere quizás que se den cuenta quizás de su fracaso, quizás no se llevó de un consejo, como vivía el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando se despegó de su padre, que allá vivió fracasado por mucho tiempo, bendito sea el Señor, porque él se fue con un concepto, se separó de su padre y no le fue bien, porque quiso hacer cosas a de tiempo, no había una preparación, no había, ¿verdad?, una madurez, una sabiduría, gloria al Señor, no quería consejo de nadie, se independizó de su tierra, de su gente, gloria al Señor, y no le fue bien, terminó comiendo con la algarroba, muchacho bendecido, prosperado, y esta situación lo llevó a una humillación. Y vengo a hablar con alguien que quizás se ha despegado de donde no tenía que despegarse. Gloria al Señor, de parte de Dios. Quizás se ha despegado primeramente de Dios. Se ha despegado quizás de su familia, una familia linda que tenía, una familia preciosa. Quizás hijos se han despegado de su padre. Aleluya, que le han sembrado el temor de Dios. Aleluya, y no le está yendo bien. Ahora, ¿qué hizo este hijo pródigo? Se humilló, reconoció. En la casa de mi padre hay mucha morada. He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y contra mi Padre. Volveré a Él, me levantaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y si tú quieres, tenme. Oiga, ¿hasta dónde llegó la humillación de este hijo? Tenme como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores. Pero el Padre, a ver la humillación, porque cuando nos humillamos ante Dios, cuando nos humillamos ante nuestro Señor Todopoderoso, gloria al Señor, los cielos se abren. Y los cielos se abrieron a favor de este joven en su casa. Su padre le mandó a buscar ropa nueva, calzado nuevo. Parece que vino como un mendigo desbaratado, sucio, quizá maloliento, bendito sea el Señor, porque eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace la maldad. No trae mal aliento, gloria al Señor. La gente muchas veces se aparta de nosotros, los seres queridos, el mal, el pecado, la maldad. Y eso pasó con Israel. Gloria al Señor. Israel
pecó contra Dios, el pueblo pecó contra Dios. Y nosotros como pueblo de Dios, el pueblo adquirido por Dios, como dice primera, la verdad, carta de Pedro en el segundo, en el capítulo 2, versículo, gloria al Señor, ¿verdad? 9 en adelante, que habla que somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, pueblo, nación santa, precioso Jesús. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, no podemos hacer lo que nos da la gana. No podemos hacer lo que bien nos parezca, porque eso pasó. Si usted lee la historia de los días de los jueces, en la gran mayoría Dios siempre tenía que levantar a alguien que le trayera victoria al pueblo. ¿Cuándo? Cuando el pueblo se humillaba. Gloria al Señor. Cuando el pueblo se humillaba, entonces venía la victoria, venía el porqué. El porqué, porque Dios no habita donde hay el pecado. Dios no habita donde hay maldad. Ahora, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Cuando yo hablo, porque cualquiera puede caer, hay mucha gente que han caído, ¿verdad? Gloria al Señor, pero se han levantado, han sido redimidos. Bendito sea el Señor. Estamos hablando ya cuando es practicante del pecado. Porque el pueblo practicó el pecado por muchos años y estuvo bajo opresión en el tiempo de Débora. Gloria al Señor y Bará, el pueblo estuvo bajo maldición. Y cuando se humillaron ante Dios, entonces Dios levantó un libertador, alguien que guiara al pueblo a Dios, a esa victoria que Dios da, a esa paz que Dios da. Aleluya. Yo vengo a hablar con familia, con hombres, con mujeres, con personas que necesitan la paz de Dios en su vida, que están diciendo, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, que el que se humilla a Dios le exalta. El mismo Pedro, que era alguien altivo, acelerado, rápido, tuvo que decir en su primera carta, capítulo 5, versículo 6, humillado bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuera tiempo. O sea, cuando nos humillamos ante Dios, debemos esperar el tiempo de Dios para esa victoria, para esa exaltación. Aleluya, porque Dios primero nos prepara, nos da a entender el porqué de las cosas. El por qué yo estoy viviendo quizá esta circunstancia adversa. Y lo vemos aquí cuando Dios se le aparece a Salomón, le habla, que lo había prosperado en todo. Aleluya, y Dios le dice, yo he elegido este lugar que tú has levantado para mí, esta casa de adoración, esta casa de oración, esta casa de sacrificio, esta casa donde morará mi arca, donde morará mi presencia, donde morará mi nombre, donde no pueden confabularse con otros dioses ajenos, ¿verdad? Hechos de mano de hombre, como lo vemos todavía hasta el día de hoy. Vemos las mismas circunstancias de aquellos tiempos, hablando de la idolatría, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces Dios le dice en el versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Bendito sea el Señor. Mire, y esto lo podemos ver. Llegó un tiempo aquí en esta nación como en otras naciones que ni llovía. El pecado hace que Dios cierre los cielos. Gloria al Señor. La maldad hace que Dios cierre los cielos. Entonces, debemos caminar conforme al propósito de Dios. Aleluya. Debemos caminar conforme, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Dios le está diciendo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o sea, que coman el ganado, lo que siembran. Dice que el Señor en el libro de Jeremías tuvo que decirle al pueblo, de parte del profeta, gloria al Señor, ustedes siembran en cinternas o en sacos rotos, aleluya, o buscan en cinternas rotas donde no hay fuente de agua, porque me dejaron a mí fuente de agua viva para ustedes irse detrás de los baales, para ustedes irse detrás de las costumbres paganas. Y mire que siempre lo que Dios quiere y ha querido en el ser humano es el bienestar. Lamentamos cómo piensan los ateos, lamentamos cómo piensan otras religiones, ¿verdad? Filósofos, no todos, bendito sea el Señor, porque la ciencia también, ¿verdad?, que en la gran mayoría le quita ese peso de gloria a Dios por el conocimiento terrenal. Bendito sea el Señor, la sabiduría terrenal, ¿verdad? Porque hay 3 tipos de sabiduría, habla la Biblia. Hay 4 tipos de sabiduría. Dice que está la animal, la de los animales, la terrenal, que es la de los seres humanos, de nosotros, y la diabólica.
¿verdad?, que es la de Satanás y los demonios, pero también está la sabiduría que viene de lo alto, a la cual Dios se la da a todos aquellos que la pidan sin reproche. Y debemos nosotros pedirle sabiduría a Dios, como se la pidió Salomón. Salomón le pidió sabiduría a Dios para comenzar su reinado, y tuvo un reinado de paz por muchos años, aunque se descuidó en un momento, y sabemos la historia que pasó, pero cuando en ese tiempo, gloria al Señor, que, ¿verdad?, que él caminó bien con Dios, porque nos revela, ¿verdad?, Proverbio, Eclesiastés, Cantares, la humillación de Salomón, y por eso entendemos que Salomón se humilló de aquella tragedia cuando estaba viejo, ¿verdad?, comenzó a adorar a otro Dios, se apostató, y esto trajo problemas al pueblo de Dios, se dividió el pueblo de Dios ¿verdad?, en dos reinos, reino del norte, reino del sur, Jerusalén, Benjamín y las 10 tribus, aleluya, con Samaria, que era la capital del reino del norte, bendito sea el Señor, por causa del pecado. Vino la consecuencia, que todavía en el tiempo de Jesús se hablaba, ¿verdad?, que había problema entre los judíos y samaritanos, que eran judíos todos, o sea, eran israelitas todos, porque cuando se habla de judíos, se habla de la tribu de Judá. Gloria al Señor. Cuando se habla de judíos, como cuando se habla de santiaguero, no se habla de los capitaleños. Ahora, cuando se habla de República Dominicana, Santo Domingo, se habla de todo. Pero cuando se habla de un capitaleño, alguien de San Pedro, de San Francisco, se habla, gloria al Señor, ¿verdad?, de un lugar o de una provincia específica o de una tribu, porque eran, ¿verdad?, son 12 tribus de Israel. Bendito sea el Señor. Entonces, cada una de estas tribus, de estos pueblos, tenía que guardarse para Dios, vivir la ley de Dios, bendito sea el Señor, y cuando una de ellas se descuidaba, venían situaciones, aleluya, porque cuando uno se contaminaba, entonces contaminaba también a otros, porque muchas veces eran gente de influencia, y aquí estamos viendo que Salomón, Dios le advierte y le está diciendo, si tú ves que se cierran los cielos, que no llueve, que la bendición no te está cayendo de Dios, que la presencia no la estás sintiendo como antes, no estás sintiendo ese peso de gloria, no estás viendo ese mover de Dios como tú entiendes que Dios se mueve en tu vida, que Dios se mueve en tu casa, que Dios se mueve en el pueblo, aleluya, la iglesia, ¿verdad? Gloria al Señor, trayéndole el tiempo de hoy, cómo Dios se mueve en tu ministerio. Si tú ves que los cierros se cierran y tú no sientes la gloria de Dios, no sientes el Espíritu Santo, Dios te está diciendo, necesito que te humille. Dios está diciendo, necesito que te postre ante mí, que me busque en oración y ayuno. Gloria a Dios, porque esa sequía, aleluya, que hay sobre ti es porque la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no está fluyendo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, sin mandarle la langosta que coma, ¿qué? La agricultura, que eso es lo que hace la langosta, que se come, devasta la agricultura y entonces trae crisis, trae consecuencias. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios, ¿verdad?, está dándole a Salomón cuál es la postura ante cualquier situación negativa que él vea. Gloria al Señor, ¿verdad? Y dice, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si enviare enfermedad a mi pueblo. Entonces, ahí mismo Dios le da la respuesta que debe hacer el pueblo. Versículo 14, si se humillare mi pueblo. Y eso es lo que Dios quiere. Dice que 3 cosas, Miqueas, capítulo 6, 8, dice 3 cosas pide Dios, gloria al Señor, de su pueblo. 3 cosas. Dice que Dios pide de su pueblo. ¿Y cuáles son esas cosas que Dios pide de su pueblo? Gloria al Señor. Capítulo 6, versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y es verdad, Dios nos ha declarado a nosotros lo que es bueno. Ahora es que el ser humano, ¿verdad?, la caída adámica, le gusta la maldad, le gusta lo malo. Gloria al Señor. Y nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad?, debemos cuidarlo porque ya Dios nos ha aclarado lo que es bueno. Cumplir con su mandamiento, cumplir, ¿verdad?, aleluya, con su voluntad, con su propósito, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y quién que haciendo lo bueno, haciendo la voluntad de Dios, pueda el enemigo enfrentarlo? Aleluya, ¿verdad? O opacarlo, o hacer lo que el enemigo quiera. No puede.
Bendito sea el Señor en el nombre de Jesús. Entonces Dios nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice solamente hacer justicia. Dios quiere que hagamos justicia, que es lo que Dios le está pidiendo, ¿verdad? En esa humillación, vuélvanse a la justicia. Porque si hay problemas, si hay crisis, le voy a poner un ejemplo. Cuando vino la enfermedad, la pandemia mundial del COVID-19, cuando muchos presidentes, voy a señalar algunos de ellos que fue que vi, cuando estaba el presidente, ¿verdad?, pasado en esta nación, Danilo Medina, un versículo que usó en uno de sus, bendito sea el Señor, ¿verdad?, de sus comentarios, gloria al Señor, cuando se presentaba, ¿verdad?, a declararle al pueblo de la situación, o a comunicarle al pueblo algún comunicado, especialmente en ese proceso que vivimos la humanidad, cerran los cielos, una enfermedad increíble, terrible, y este fue el versículo que usó: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, hablándole a toda la República Dominicana, como lo hicieron también otras naciones, creo que de Panamá, aleluya, entre otras naciones, creo que de Hawái también, bendito sea el Señor. Ellos señalaron este versículo como mandatario, porque como son cabeza de naciones, entonces, bendito sea el Señor, y dice que Dios ha establecido, porque que Dios es el que quita y el que pone reyes, gloria al Señor, ¿verdad? Hay que son para juicio, pero hay que son también para bienestar, para traer deleite a la nación. Y me impresiona que el versículo clave que ellos usaron en ese proceso de la pandemia fue Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, que eso fue lo que muchos hicieron, aunque otros sí, otros se apartaron del camino de Dios, que hasta el día de hoy hay gente que no han vuelto a la iglesia cuando debió ser un tiempo de humillación ante Dios, de capacitación ante Dios, y es lamentable. Ahora, muchas iglesias crecimos en medio de la pandemia, aunque otras, aleluya, bajaron. Gloria a Dios. Yo testifico que crecimos y fuimos bendecidos por Dios, porque Dios estuvo ahí, porque Dios nunca dejará a su pueblo en medio de una circunstancia adversa, más cuando su pueblo está humillado. Gloria al Señor, como muchas iglesias, ¿verdad? Gloria a Dios, se mantuvieron gimiendo ante Dios, clamando ante Dios, aleluya, aunque muchas también tuvieron pérdida bajo ese proceso de pestilencia, gloria a Dios, pero todavía seguimos firmes, seguimos de pie, porque Dios nos mantiene de pie para su gloria y para su honra. Entonces, ¿qué pide Dios? Que hagamos justicia. Dios quiere justicia de su pueblo. Dios quiere justicia del hombre, que es lo que menos hay hoy en día. En un sinnúmero de personas, no en todo. Gloria al Señor, porque es como cuando alguien hace algo malo, un político, ¿verdad? Un policía, un cristiano, ¿verdad? Alguien, muchas veces quieren como generalizar, o alguien en un núcleo familiar, no porque alguien ha cometido algo malo, todo el mundo es malo. Es como yo escuchaba que decía alguien algo de algunas mujeres, que dicen todos los hombres son malos. No todos los hombres son malos, y hay hombres también que dicen todas las mujeres son malas. ¿Acaso se ha acostado usted con todos los hombres, mujer? O hombre, ¿te ha acostado tú con todas las mujeres? ¿O ha tenido por esposa a todas las mujeres? No podemos generalizar. Aleluya. No podemos generalizar. Hay gente justa y gente injusta en todas las instituciones. Y eso hay que comprenderlo. Y debemos seguir orando para que la justicia alcance más. La justicia de Dios especialmente. Y dice, y amar a misericordia. ¿De qué carecemos? La misma Biblia lo dice. Y el amor se enfriará por la multiplicación de la maldad. Dice en Mateo 24. Entonces, ¿qué pide Dios? Amar a misericordia, que amemos con compasión, que amemos con misericordia, especialmente nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, los hijos, nuestros vecinos, nuestros prójimos. Bendito sea el Señor. Esto pide Dios. Y número 3, y humillarte ante tu Dios. Entonces, Dios pide humillación ante el hombre, que hagamos justicia, que amemos a misericordia y que nos humillemos ante Dios, porque a nosotros que nos conviene. Aleluya. Amán
le dijeron, cuando no quiso humillarse por la palabra del profeta Eliseo, le dijeron, pero si él no te mandaría otra cosa, usted no lo hiciera, señor general. Un general que fue a pedir, ¿verdad?, el favor de Dios al pueblo de Israel, como muchas veces vienen gente donde uno a pedir la oración, a pedir un favor por un milagro de parte de Dios, y uno ora conforme al propósito de Dios, porque el poder no está en un pastor, en un evangelista, ¿verdad? Gloria al Señor, en un ministro, un misionero, una misionera, en un siervo, una sierva. No, todo es conforme a la voluntad de Dios. Y lo que Dios hace, lo hace perfecto por medio de sus siervos o como Él quiera manifestarse. Hay gente que Dios lo ha sanado sin nadie predicarle. Se lo ha manifestado en una revelación, en un sueño, para la gloria del Señor. Porque Dios hace como Él quiera, con quien Él quiera. Entonces, Dios, ¿qué pide? La humillación. El pueblo de Dios debemos seguir humillados. Que hay un sistema corrompido, hay un sistema, ¿verdad? Gloria al Señor, que quiere opacar al pueblo que Dios ha escogido, al pueblo que Dios ha llamado. Que fulano no quiera humillarse, mengano. No. Usted y yo tenemos la responsabilidad de vivir una vida humillada ante Dios, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, reconociendo su poder, reconociendo su señorío, reconociendo su gloria, reconociendo su voluntad, que si yo me humillo, oro a Dios por algo, por la esposa, esposo, hijos, familia, ¿verdad?, por el templo, por alguna circunstancia, o por X o por Y, bendito sea el Señor, porque Dios no me haya respondido, eso no quiere decir que Dios no está conmigo, o que Dios me ha abandonado. No, yo debo seguir humillado, porque recordémonos cuando Moisés fue a liberar el pueblo de parte de Dios, Dios le dijo, ve que el faraón lo va a liberar. ¿Y cuántas veces Moisés tuvo que ir ante el faraón? No se sabe el número ni el tiempo que Moisés tuvo cogiendo lucha contra el faraón, pero llegó el día de Dios manifestar su gloria y que lo soltara. Entonces hay un día, hay una hora para Dios obrar, hay un tiempo. Está el tiempo crono, que es el tiempo del hombre, el tiempo preloma, gloria al Señor, que es el tiempo que Dios lo puede hacer ahora como lo puede hacer después. Está el tiempo cairó, que es el tiempo preciso de Dios, el tiempo perfecto de Dios, para Dios hacer la cosa a favor de todos aquellos que le buscan, de todos aquellos que le temen, de todos aquellos que claman a Él con corazones íntegros. Entonces, Dios quiere sanar la tierra. Dios quiere sanar la humanidad, pero el problema de nosotros es que no queremos humillarnos como Dios quiere. ¿Qué dice el 14? Si se humillare mi pueblo. Usted puede ser pueblo de Dios si no lo es, arrepintiéndose, convirtiéndose a Dios por medio de Jesucristo. Ya Dios dejó su camino es Jesucristo el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No es San Pablo, no es San Pedro, no es María, no es José, no es Marta, oh gloria al Señor, no es Elías, no es el arcángel Miguel, gloria al Señor, no son ninguno de ellos, que son personajes, gloria al Señor, que ya fueron salvos de parte de Dios. Es Jesucristo el camino al Padre, a esa humillación, a ese reconocimiento. Aleluya. Y entonces dice, invocar, sobre el cual mi nombre es invocado. Hay que humillarse donde el nombre de Dios es invocado, donde se invoca a Dios conforme a las Escrituras, gloria al Señor, conforme a su palabra, conforme, ¿verdad? Gloria al Señor, porque hoy hay grupos con diversas doctrinas, ¿verdad? Diversas doctrinas raras, sospechosas. Yo escuché a alguien que dijo la Dios Madre, cuando nunca Jesucristo habló de orar de a Dios Madre. Ellos ahí no Dios Madre. Entonces eso se asimila a la Iglesia Católica, que le rezan a María como la Madre de Dios, amén, aleluya, o como una diosa, cuando María tuvo su propósito, que cada cristiano entendemos, bendito sea el Señor, ¿verdad? Que fue una mujer que se guardó para Dios, y bendita las mujeres y todos aquellos, la iglesia, que nos guardamos para Dios, ¿verdad? Y que Dios nos escoja con un propósito especial para que su nombre sea glorificado y que haya salvación
para multitudes. Entonces, sobre cuál mi nombre es invocado, dice Dios, y oraren. ¿Qué orar? Hablar con Dios y hablen con Dios. Aleluya. Y hablen con Dios. Jesucristo dijo, cuando ore al Padre, ora así, Padre nuestro que estás en el cielo, porque Dios no tiene un techo pegado, como mucha gente lo tiene, ni en una estatua, como mucha gente lo tiene. Aleluya. ¿Verdad? O un amuleto enganchado. No, no, Dios está en el cielo. Y eso también lo dice el Salmo capítulo 115, hablando en contra de la idolatría, en contra de aquellos que adoran dioses ajenos. Y ese era el problema de Dios con el pueblo y con las demás naciones que le daban honra y gloria, aleluya, a los creados, que hasta el día de hoy, como dice Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, y todavía sigue dándole gloria y honra y exaltación a los creados antes que el creador. Entonces, Dios quiere que oremos, que nos humillemos, donde su nombre es invocado, que oremos, aleluya, y oraren, y buscar en mi rostro. ¿Cómo lo buscamos? Orando, ayunando, permaneciendo firme, buscando su rostro, aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo yo busco mi papá y mi mamá si no vivo donde él o donde ella? Bueno, yendo a su casa, yendo en el lugar preciso que está. ¿Dónde yo puedo trabajar? Bueno, donde quede el trabajo. Hay un lugar preciso para eso. Entonces Dios está en un lugar preciso. Está en nuestro templo, ¿verdad? Nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero hay una casa de oración, una casa donde se adora a Dios, donde se ministra la palabra para que nuestras vidas también sean edificadas. Pero yo debo buscar a Dios en el secreto. Tanto aquí se habla en general al pueblo de Dios. Está hablando de humillarse el pueblo. Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos peligrosos, malos, que estamos viviendo, que el pueblo nos humillemos, que reconozcamos nuestra falta, que reconozcamos qué debemos dejar para agradar a Dios, qué debemos hacer para agradar a Dios. Y todo está escrito en la palabra de Dios. Por eso este programa dice así, dice la Biblia con el pastor Joey Núñez, porque es por la palabra. Amén. Dios pide que hagamos justicia en esa humillación, que seamos justos, que seamos responsables, que amemos a misericordia, con compasión. Aleluya. Que se ha perdido la justicia humana en general, en gran mayoría. Se ha perdido el amor. Gloria al Señor, en gran mayoría. Y eso es lo que Dios demanda, que Dios pide. Buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, el que se humilla ante Dios, orando, se aparta de los malos caminos, de los caminos que no le agradan a Dios. Camino de corrupción, camino de perversión, camino de engaño, camino de maldad, camino de injusticia, camino de odio. Hay muchos caminos. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y debemos entender cuál es ese camino que a usted quizá le parece derecho, pero Dios dice conforme a su palabra que es camino de muerte. ¿Y cuál es ese camino de muerte? Y camino de pecado. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sigue diciendo, entonces yo, cuando hagamos esto, ¿qué? Invoquemos el nombre de Dios, oremos, busquemos su rostro, nos convirtamos de nuestro malo camino. Entonces yo, dice Dios, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tres cosas va a hacer Dios. Nos oirá desde el cielo, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Qué necesitamos para esto? Para perdón de los pecados, humillarnos ante Dios. ¿Qué necesitamos para que Dios nos escuche? Humillarnos ante Dios, buscar su rostro en oración. ¿Qué necesitamos para que Dios sane nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra familia? Esta sociedad que va cada día rumbo a la deriva. ¿Qué necesitamos? La humillación, que nos humillemos, que nos arrepintamos, que nos convirtamos de nuestros malos caminos, de nuestros malos deseos. Aleluya. ¿Qué mal camino debo arrepentirme, varón, pastor? De las cosas malas que sabemos que desagradan a otros, que afectan a otros. Entonces Dios está dispuesto a escucharnos. Dios está dispuesto a perdonarnos y Dios está dispuesto a sanarnos. Ahora la clave es humillarnos. Si se humillare mi pueblo, sigamos humillados.
Amigos, humillémonos ante Dios. Familia que me visualiza, hombre, joven que me escucha, que me visualiza, que nos siguen. Gloria al Señor. Vamos a humillarnos ante Dios, porque Dios quiere escucharnos, Dios quiere perdonarnos y Dios quiere sanarnos. El tiempo de sanarnos en Cristo Jesús. Así que oro a Dios para que Dios bendiga cada vida que nos visualiza, que Dios siga obrando en esta humanidad, República Dominicana, cada naciones. Oramos, Israel, Palestina, esos conflictos entre Rusia, Ucrania, que Dios tenga misericordia en todos esos eventos, que haga salvación, porque hay cosas que son palabra de Dios y su palabra tiene que cumplirse. Rumores de guerra, guerra nación contra nación, reino contra reino, hambre, pestilencia, terremotos, todo esto Dios lo ha agendado, lo ha permitido. Aleluya, son palabras de Dios para que creamos y nos humillemos. Es tiempo de humillarnos ante Dios. Es tiempo de arrepentirnos, de convertirnos de nuestros malos caminos para que los cielos se abran a favor de cada uno de nosotros, de nuestra familia, matrimonio, empresa, de todo lo que emprendamos, en el nombre de Jesús. Así que busquemos a Dios. Cristo viene, Maranata. Aleluya, yo lo estoy esperando. Así que nos vemos la próxima semana con esta su programación. Así dice la Biblia con el pastor Joel Núñez. Dios le bendiga, Dios le guarde. Martes, así dice la Biblia, con el pastor Joel Núñez. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Soy su hermano, el pastor Joel Núñez. Y seguimos con la sección Así dice la Biblia.